Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy... ¿cómo se dice esto? Muy orgulloso no, en verdad no, me gusta que estéis en este vídeo porque quiero dar mi opinión sobre el estándar actual y quiero dar para mí lo que es el top 5 mejores mazos actuales de estándar, ¿ok? Los que más, bueno, pues han dado por saco en este 2021, ¿ok? No de rotación, sino me refiero a los que más peso están teniendo en estándar actualmente. Me lía un poquillo, pero bueno, ya me entendéis. El mundial, bueno, tras el mundial, mejor dicho, sí que es cierto que estándar no ha cambiado mucho. De hecho, siguen jugando los mismos mazos, porque al fin y al cabo son los que predominan, ¿ok? Sí que es cierto que Ice Dragon ha vuelto a estar en el top, ¿ok? De vuelto a estar obviamente Tier 1. Y bueno, se tiene mucho más peso en estándar. De hecho, en ese top está Ice Dragons, ¿ok? Porque básicamente se jugó con una adaptación de Ice Control que en su momento, que hay ahora. Bueno, se jugó Ice Dragons con dragones, como una versión entre comillas mejorada, ¿no? Pero sin considerarla mejorada, por así decirlo. Aunque sí que esto ya considero un poco mejorada, pero oye, que un mazo puede ganar perfectamente al otro, ¿ok? Sin embargo, es eso, como una adaptación de la antigua Ice Dragons a la actual Ice Dragons. Y bueno, dicho esto, recuerda suscribirte, importante antes de empezar con el top, puedes hacer clic aquí arriba en la tarjetita y te suscribes en un Pispas. Y encima te saludo si dejas en los comentarios que te has suscrito. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el top, ¿ok? Recuerda que este es, bajo mi punto de vista, los mazos que veo que tienen más importancia, más peso ahora mismo en estándar y que creo que están rompiéndolo más, obviamente. Para empezar, de hecho, recordad también que en la descripción está toda la lista de los mazos que estoy diciendo, ¿ok? Que voy a decir. Para empezar tenemos en el top 5 a Grixis Control, ¿ok? Grixis Control es que es cierto que, bueno, básicamente es una adaptación de Ice Control que había en su momento, ¿ok? Típica, bueno, que no tenía casi ninguna Wincom, ¿ok? Que pegó un boom bastante bueno y que obviamente el mazo sigue resistiendo y sigue estando ahí. Pero claro, esto fue una pequeña adaptación que se hizo, ¿ok? Y se le metió en mana negro para, bueno, pues meter básicamente más removal, ¿ok? Un poquito más de control, un poquito más de control sobre la partida, como iba diciendo, ¿ok? Le metían, por ejemplo, Final Grabs, creo que eran Final Grabs, no me acuerdo cómo se llamaba. Básicamente destruye criatura, objetivo y, bueno, su controlador pierde 2 vidas, así de simple. Esta criatura que es un 3-4, que no me acuerdo el nombre, lo siento mucho, pero básicamente hace que por 5 mana un 3-4 azul, bueno, los hechizos, los tuyos y los del oponente, cualquier hechizo no puede ser contrarrestado. Así que, bueno, podemos ver esta versión sin ningún counter aparente, o por lo menos la mayoría de versiones. Top 4 tenemos a White Winnie, ¿ok? White Winnie es otro mazo que ha estado pegando muy fuerte y que, aunque no se ha visto en el mundial, sí que es cierto que en el nuevo estándar se está viendo mucho, ok, se ve mucho White Winnie. White Winnie es un gran mazo que se puede jugar en estándar bastante y de hecho que es muy bueno, ok. Tanto por Spellbinder, que te da mucha ventaja, por los Ángeles de la Legión, obviamente porque te permite, bueno, pues pillar uno y otro y otro y otro, es ventaja absoluta. Como por las adquisiciones de Inistra, que pueden ser, bueno, básicamente los que vuelven del cementerio, no me acuerdo muy bien del nombre, lo siento mucho. Pero el caso son básicamente por unos que cuando entra una criatura bajo tu control al campo de batalla, ganas una vida y luego tiene otra contraparte, ok, que es con perturbar. Y tenemos también, bueno, básicamente el bicho este mítico que es el blanco, ok, que te permite dopar a todas las criaturas cuando entra, bueno, cuando está él, ok, pagar X veces uno blanco y uno genérico y dar X veces +1/+1, ok, donde X es igual a lo que pagues. Entramos en el top 3 y medallas de bronce, por lo menos para mí, como he dicho, este top es en mi opinión, ok, no me saltéis al cuello, suscribiros, pero no os comáis mi yugular, ok, no me matéis. En el top 3 yo he puesto personalmente, creo que estaría Ice Control, ¿ok? No es Ice Dragon, Ice Control, ¿ok? Ice Control es un mazo que está muy bien, que obviamente en esta te va a dar muy buen resultado, que de hecho lo hemos visto aquí en el canal, que me dice creo que fue 4-0 o un resultado muy bueno también con él. Pero lo pongo en el top 3 porque creo que los mazos que hay a continuación son bastante mejores. Pero bueno, Ice Control básicamente es este mazo que no tiene casi ninguna Wincom, que salió hace ¿cuánto fue el de mundial? No hará un mes por ahí más o menos. Salió hace un par de meses, o un mes si acaso. Y el mazo es increíble, tío. El mazo tiene casi una Wincom, pero te acaba matando básicamente con turnos extras y copiándolos, ¿ok? Y claro, viendo en el banquillo que lleva alguna excepción de mascotas, las versiones oficiales, y con las malas, así de simple. Y lo peor es que el mazo funciona, y funciona de escándalo, tío. Lo recomiendo mucho si queréis un mazo que, bueno, para esos amantes del control, ¿no? Que hagáis un mazo que sea típico mazo así, controlero rasposo, o sea, que pese de verdad. Pues esta Ice Control
es para vosotros, sin lugar a dudas. En el top 2 tenemos como segundo puesto, pongo a Ice Dragons, ¿ok? Sí, está aún aquí escalando, bueno, pues con Ice Control, Ice Dragons. E Ice Dragons lo pongo en el top 2 porque creo que el siguiente mazo es que obviamente creo que es mucho mejor, ¿ok? Y aparte, sí que es cierto que también no ganó el mundial, pero dio muy buenos resultados, ¿ok? En su momento. La verdad, Ice Dragons es un mazo que, como he dicho, una adaptación de Ice Control, a la cual se le metió los huevos ardientes creo que era, no me acuerdo muy bien, los huevos de dragones que son 4/4 con la contraparte y Goldspan Dragon. Ya está, eso que se le metió, ya está. No se le metió nada más, lo digo en serio, ¿eh? Y bueno, pues básicamente ese mazo también es cierto que despuntó mucho y que fue mejor que hice Control, ¿ok? Porque básicamente los huevos ardientes te permiten defender un montón. Y encima si consigues defenderlos hasta que se den la vuelta, es partida, ¿ok? Si logras que se den la vuelta y defenderlos, es partida, así de simple. Así que por eso y mucho más que tiene este mazo, lo conozco en el top 2. El primer puesto se lo lleva, creo que no hace falta ni redoble de tambores porque se sabe que es Monogreen Stompy, ¿ok? Y no es que yo quiera, Monogreen Stompy ha dado muy buenos resultados. Es eso, en el mundial no lo ganó, pero que ha dado muy buenos resultados. Sigue dando muy buenos resultados. Ahora mismo es el mazo más jugado de estándar, ¿ok? Con mucha diferencia, dice Dragons. Y sin duda es un mazo que pasa por encima a cualquiera, ¿ok? Tanto por su gran criatura de coste 2, que viene siendo el líder de la Jauría Licántropa, por las clases que metieron nueva en Forgotten Realms, tanto por cartas buenísimas de Nistra, bueno, pues acaba estando obviamente en el primer puesto. Cartas que no parecían que entraban en el mazo, pero que sí entraron al final, como pueden ser Wrenn and Seven, que parece que no, pero hacer por ejemplo, turno 4 carruadas de Zika, turno 5 Wrenn and Seven, pegar con carruadas de Zika, copiar el token de Wrenn and Seven, que va, bueno, seguramente pondrás, pues créeme que eso da partidas, ¿ok? Y por ejemplo un combo, bueno, una sinergia muy buena que tenía ese mazo. También, bueno, está en algunas versiones que se llamaba, ¿ok? Que era el atacar al festival, que al fin y al cabo era con una mini colete que, bueno, puede poner permanentes de coste de 5 menos en el campo de batalla, ¿ok? Una carta también muy buena, y por lo cual el mazo también llevó algunas versiones la cobra del loto, ¿ok? Para darse aún más maná, ¿ok? Y poder llegar a esos costes tan altos. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Recuerda que siempre bajo mi opinión, ¿ok? Cada uno tendrá su top, pero yo creo que he ido más o menos acertado, ¿no? O sea, podéis estar más o menos de acuerdo, cambiar un puesto por otro, lo que queráis, perfecto. De hecho, si queréis dejarme en los comentarios como vosotros lo pondréis el top. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que he dicho los mejores mazos de estándar, ¿ok? Por lo menos el top 3 creo que estará la mayoría de la gente de acuerdo, e incluso el top 4, ¿ok? Por lo mismo, porque son los mazos que más por saco han dado últimamente, que más se juegan, que más poderosos son y los que predominan en estándar. Y bueno, pues recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte, compartir el vídeo, comentar, darle mucho al vídeo, al canal, todo lo que tú quieras. Y bueno, no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.